Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo porque, como ya habrán visto en el título, tenemos un vídeo bomba. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm y que, aunque su relación terminó hace tiempo, sigue generando muchísima expectación. ¿Están listos para enterarse de todo lo que está pasando entre ellos? Rumores, indirectas, reencuentros. Lo vamos a analizar todo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, por supuesto. Así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderán ni un solo chisme. Y si ya me conocen, pues ya saben, un like siempre es bienvenido. Me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Hande y Kerem. Anker. Dos nombres que evocan pasión, risas y muchísima química en pantalla. Desde el momento en que los vimos juntos como Eda y Serkan, supimos que algo especial estaba sucediendo. Su romance fue un torbellino, una montaña rusa de emociones que vivimos intensamente junto a ellos, tanto en la serie como fuera de ella. Pero como suele suceder en la vida, las cosas cambiaron y su relación llegó a su fin. Sin embargo, a pesar de la separación, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Los fans de Anker, fieles hasta la médula, siempre han mantenido viva la ilusión de una reconciliación. Y seamos sinceros, ¿quién no ha soñado con verlos juntos de nuevo? La verdad es que la química que compartían era innegable y difícil de olvidar. Era esa chispa que traspasaba la pantalla, esa conexión que te hacía creer en el amor verdadero, ese algo que simplemente no se puede fingir. Y no solo era química romántica, era una amistad profunda, un entendimiento mutuo que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada, en cada entrevista que daban juntos. Y es aquí donde la historia se pone aún más intrigante. Porque aunque han pasado meses desde su ruptura, los rumores sobre un posible reencuentro no han dejado de circular. Avistamientos misteriosos, mensajes enigmáticos en redes sociales, declaraciones ambiguas. Todo ha alimentado la especulación y ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. Pareciera que cada movimiento que hacen, cada lugar que visitan, cada canción que escuchan es una pieza más de un rompecabezas que los fans intentan desesperadamente armar. Y la verdad es que la incertidumbre es parte del encanto, ¿no creen? Esa sensación de no saber qué va a pasar, de tener la esperanza de que el final feliz que todos anhelamos se haga realidad. Vamos a empezar analizando las últimas pistas que han surgido. Hace poco Hande fue vista en un café que, casualmente, era uno de los favoritos de Kerem durante su relación. ¿Coincidencia? Podría ser. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Este café, según comentan allegados, era el lugar donde solían tener largas charlas, donde celebraban sus aniversarios, donde simplemente disfrutaban de la compañía del otro lejos de los reflectores. Que Hande haya regresado a ese lugar, en medio de todos los rumores, es una señal que no podemos ignorar. Podría ser nostalgia, podría ser un simple antojo de café, pero también podría ser un recordatorio de los buenos tiempos, una forma de revivir los momentos felices que compartieron. Además, algunas fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que han estado en contacto de nuevo. Nada confirmado, por supuesto, pero lo suficiente para encender las alarmas. Estas fuentes, usualmente muy discretas, han dejado caer comentarios sutiles, como «están en un buen lugar» o «se tienen mucho cariño». Y aunque no son declaraciones oficiales, son suficientes para alimentar la esperanza de los fans. Además, recordemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones públicas juegan un papel muy importante. Muchas veces, los representantes de los actores filtran información de manera estratégica para mantener viva la llama de la expectación y mantener a los fans interesados. Y no solo eso. También hay que prestar atención a las redes sociales. Hande y Kerem, conocidos por ser bastante discretos en cuanto a su vida personal, han estado publicando mensajes que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Frases sobre segundas oportunidades, sobre el destino, sobre la importancia de luchar por el amor. En fin, material de sobra para los shippers de Anker. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de los fans, donde analizan cada publicación,
cada like, cada comentario en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Y la verdad es que Hande y Kerem son maestros en el arte de la ambigüedad, dejando suficiente espacio para la interpretación y manteniendo a sus seguidores al borde de sus asientos. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto con una frase que decía algo así como: a veces, el universo te da una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Obviamente los fans enloquecieron y comenzaron a especular sobre si ese mensaje estaba dirigido a Kerem. Y poco después Kerem publicó una historia en Instagram con una canción que hablaba sobre el reencuentro y el poder del amor. Imagínense el revuelo que se armó. Los foros de fans explotaron, los hashtags de Anker volvieron a ser tendencia mundial y las teorías conspirativas alcanzaron niveles épicos. Los fans se convirtieron en detectives, analizando cada palabra, cada nota musical, cada color en busca de la verdad oculta. Pero la cosa no termina ahí. También hay que tener en cuenta que ambos actores han estado trabajando en proyectos diferentes desde su separación. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Y Kerem ha estado expandiendo sus horizontes, trabajando en proyectos internacionales y explorando su faceta como productor. Sin embargo, a pesar de estar ocupados con sus carreras, parece que siempre hay un hueco para el otro. La distancia, como dicen, puede hacer que el cariño crezca. Y quizás al estar separados, Hande y Kerem han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de valorar lo que tenían y de darse cuenta de lo que realmente quieren. De hecho, algunos medios de comunicación han informado que Hande y Kerem han estado manteniendo conversaciones secretas para discutir la posibilidad de trabajar juntos de nuevo en un futuro cercano. ¿Se imaginan lo que sería verlos juntos en pantalla una vez más? Sería un verdadero boom, sin duda. Una nueva serie, una película romántica, incluso una obra de teatro. Las posibilidades son infinitas. Y la expectativa sería altísima. Los fans estarían contando los días para el estreno, analizando cada tráiler, cada foto promocional en busca de pistas sobre la trama y, por supuesto, de la química entre Hande y Kerem. Ahora bien, seamos realistas. También hay que considerar la posibilidad de que todos estos rumores sean simplemente eso, rumores. Después de todo, Hande y Kerem son figuras públicas y están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Es fácil que cualquier pequeño detalle se magnifique y se convierta en una noticia sensacionalista. Los paparazzi los siguen a todas partes, los fans analizan cada publicación en redes sociales y los medios de comunicación están siempre buscando la próxima primicia. En este contexto es fácil que se creen rumores infundados y que se interpreten mal las señales. Además, ambos actores han sido muy cautelosos en cuanto a su vida personal desde su ruptura. No han hecho declaraciones oficiales sobre su relación y han evitado hablar el uno del otro en entrevistas. Esto dificulta aún más saber qué está pasando realmente entre ellos. Esta discreción, aunque comprensible, alimenta aún más la especulación. Al no tener información oficial, los fans se ven obligados a recurrir a fuentes secundarias, a rumores y a interpretaciones subjetivas, lo que aumenta la posibilidad de que se creen noticias falsas. Pero a pesar de todas las dudas y la incertidumbre, la esperanza sigue viva. Y es que la historia de amor de Hande y Kerem tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su química era tan palpable que muchos creían que su amor era indestructible. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen el uno al otro siguen siendo evidentes. Se les ha visto apoyándose mutuamente en sus proyectos, felicitándose públicamente por sus logros y demostrando que, a pesar de la separación, siguen siendo amigos y colegas. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal han analizado vídeos y fotos recientes de Hande y Kerem, y han llegado a la conclusión de que todavía existe una conexión muy fuerte entre ellos. Señales como miradas intensas, sonrisas tímidas y gestos sutiles sugieren que todavía hay sentimientos no resueltos. Estos expertos, basándose en la comunicación no verbal, aseguran que hay una conexión emocional que va más allá de la amistad. Es como si existiera un lenguaje secreto que solo ellos entienden, una serie de señales que revelan la profundidad de sus sentimientos. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. Los fans de Anker han creado comunidades online donde comparten noticias, rumores, fotos y vídeos de la pareja. Estas comunidades son una prueba del impacto que tuvieron Hande y Kerem en el público y de la persistencia del deseo de verlos juntos de nuevo. Son verdaderos clubes de fans, donde se organizan eventos virtuales, se crean memes y se comparten teorías conspirativas.
Estas comunidades demuestran que la llama del amor entre Ande y Kerem sigue viva en el corazón de sus seguidores. Pero volviendo al tema principal, ¿qué es lo que todos esperan que anuncien Ande y Kerem? Bueno, la respuesta es obvia. Su reconciliación. Después de meses de rumores y especulaciones, los fans están ansiosos por saber si Ande y Kerem han decidido darle una segunda oportunidad a su amor. Sería el anuncio del año, la noticia que rompería Internet y que haría felices a millones de personas en todo el mundo. Sería la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que los cuentos de hadas sí existen. Y es que, seamos sinceros, su historia tiene todos los ingredientes para un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos que se enamoran en el set de una serie de televisión, viven un romance apasionado, se separan por motivos desconocidos y, finalmente, se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. ¿A quién no le gustaría ver ese final feliz? Es una historia que te hace creer en el amor, que te inspira a luchar por tus sueños y que te demuestra que las segundas oportunidades son posibles. Pero como ya dije antes, también hay que ser realistas. Es posible que Ande y Kerem hayan decidido seguir caminos separados y que su relación haya terminado definitivamente. En ese caso, lo único que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Debemos recordar que son personas reales con sentimientos reales y que merecen que se respete su privacidad. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, los fans de Anker seguirán soñando con ese final feliz. Seguirán analizando cada pista, cada rumor, cada señal que pueda indicar una reconciliación. Seguirán creyendo en el poder del amor y en la posibilidad de un reencuentro. Y mientras tanto seguiremos analizando cada pista, cada rumor, cada mensaje enigmático que aparezca en las redes sociales. Porque, seamos honestos, la historia de Ande y Kerem es demasiado interesante para ignorarla. Es un drama que nos tiene enganchados, una novela de la vida real que nos hace reír, llorar y soñar. Así que estén atentos a mis próximos vídeos, porque seguiré informándoles sobre todo lo que suceda entre Ande y Kerem. Y quién sabe, tal vez pronto tengamos buenas noticias que compartir. Estaré aquí analizando cada detalle y compartiendo con ustedes mi opinión y mis predicciones. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con su vida personal. Debemos evitar juzgarlos o presionarlos para que tomen una decisión que no quieren tomar. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en todo lo que hagan. Ya sea que decidan volver a estar juntos o seguir caminos separados, lo importante es que sean felices. Su felicidad es lo que realmente importa. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles de la importancia de no dejarse llevar por los rumores y las noticias falsas. En la era de las redes sociales, es muy fácil que la información se propague rápidamente sin importar si es verdadera o no. Debemos ser críticos con la información que consumimos y verificar las fuentes antes de compartirla. Por eso es fundamental verificar la información antes de compartirla y no creer todo lo que leemos en Internet. En el caso de Ande y Kerem, hay muchos rumores y especulaciones que no son ciertos. Por eso es importante ser críticos y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Debemos recordar que la verdad es la primera víctima de la especulación. Y hablando de histeria colectiva, quiero recordarles que el acoso y el odio en las redes sociales son inaceptables. No importa si estamos de acuerdo o no con las decisiones de Ande y Kerem, debemos respetarlos y no atacarlos con comentarios ofensivos. El acoso cibernético puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental de las personas y no debemos tolerarlo bajo ninguna circunstancia. Las redes sociales deben ser un espacio para la comunicación y el debate constructivo, no para el odio y la violencia. Así que, por favor, piensen antes de escribir y recuerden que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos. Debemos ser empáticos y recordar que nuestras palabras pueden tener un impacto enorme en la vida de los demás. Y ahora, volviendo al tema de Ande y Kerem, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales. Creo que su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Dos personas que se conocen en el trabajo se enamoran y viven un romance intenso. Es una historia que muchos podemos entender y con la que nos podemos identificar.
Su historia nos demuestra que el amor puede encontrarse en cualquier lugar, en cualquier momento y con la persona menos esperada. Pero también es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es fácil. A veces las cosas no funcionan y las relaciones terminan. Y aunque duela, es sí importante aceptar la realidad y seguir adelante. La vida está llena de altibajos y las relaciones no son una excepción. Debemos aprender a aceptar los finales y a seguir adelante con nuestras vidas. En el caso de Ande y Kerem, no sabemos qué fue lo que pasó exactamente entre ellos. Pero lo importante es que ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Han sabido superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado que se puede seguir siendo exitoso y feliz después de una ruptura amorosa. Y eso es algo que todos podemos aprender de ellos. No importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es levantarnos y seguir luchando por nuestros sueños. Debemos aprender a ser resilientes y a no dejar que las adversidades nos derroten. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Creo que aunque hay muchos obstáculos en su camino, la esperanza sigue viva. Creo que el tiempo cura todas las heridas y que si ambos lo desean, pueden superar cualquier obstáculo y volver a estar juntos. Su química es innegable y el cariño que se tienen el uno al otro es evidente. Si ambos están dispuestos a luchar por su amor, creo que tienen una oportunidad de ser felices juntos. Pero deben estar dispuestos a comprometerse, a ceder y a trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera. Pero al final, la decisión es suya. Y lo único que podemos hacer es apoyarlos y desearles lo mejor. Debemos respetar su decisión, sea cual sea, y desearles que encuentren la felicidad en sus vidas. En resumen, hoy hablamos de Ande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm y que, aunque su relación terminó, sigue generando muchísima expectación. Analizamos los rumores sobre una posible reconciliación, las indirectas en redes sociales y las opiniones de expertos en lenguaje corporal. Recordamos la importancia de no dejarse llevar por los rumores y las noticias falsas, y de evitar el acoso y el odio en las redes sociales. Compartí con ustedes mis reflexiones personales sobre su historia y mi opinión sobre la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber que les interesa. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mis ideas con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué les pareció la serie Senkalkapm? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber lo que piensan y lo que sienten sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estén atentos a mis próximos vídeos, porque tengo planeado seguir hablando de temas relacionados con el mundo del espectáculo y con las relaciones amorosas. También los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy más cerca de ustedes. Me encuentran como tu nombre de usuario en redes sociales. Síganme en mis redes sociales para estar al tanto de mis últimas novedades y para interactuar conmigo de manera más directa. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, crean en el amor, luchen por sus sueños y no se dejen llevar por los rumores. Hasta la próxima.